La importancia de dar el primer paso. Ese es el título del artículo que encontré para transmitirles hoy. Es de desarrollo personal, del blog de La Mente es Maravillosa, y está escrito por María Vélez, que es psicóloga. Me pareció muy importante porque a mí me está pasando esto de tener que dar el primer paso, y se los voy a comentar al final. Soy Teresa Fulgueral y, como siempre les digo, aquí estoy para transmitirle alguna cosa interesante y útil para nuestra vida misma. Si me acompañan, lo leemos y lo analizamos al final. Dice: la vida se puede resumir en una toma de decisiones constante y diaria. Algunas apenas tienen relevancia en el día, pero otras, por el contrario, nos costará mucho tomarlas. Por ejemplo, dejar a nuestra pareja, declarar nuestro enfado a alguien, pedirle dinero prestado a un amigo debido a que nos ponen entre la espada y la pared con algún asunto financiero. Sin embargo, estas decisiones nos ayudan a avanzar. Por eso resulta tan importante aprender a dar ese primer paso. Con el paso de los años, uno se da cuenta de que lo mejor es aceptar y afrontar las situaciones adversas tal y como vienen. Y que cuanto más temprano lidiemos y solucionemos nuestros problemas, más fácil será conseguir los objetivos de nuestra vida. Por esta razón es importante que tengamos nosotros la iniciativa y demos el primer paso ante cualquier situación. Esta será una buena forma de tener el control sobre nosotros y sobre nuestra vida, lo que ayudará a que lo podamos vivir con menos estrés y menos preocupaciones. Los beneficios de dar el primer paso. Mucha gente ha tenido éxito debido a que han tenido iniciativa en sus vidas y han sabido dar el primer paso en forma enérgica y clara. Este consejo es aplicable a cualquier ámbito de nuestra vida: el amor, la amistad, el trabajo, el ocio, y supone una serie de ventajas para el desarrollo personal. Más seguridad en ti mismo. A las personas tímidas o introvertidas les puede resultar más difíciles en un principio tomar la iniciativa, especialmente si es una situación completamente nueva y se tiene miedo al fracaso. Hay que mentalizarse de que la posibilidad de obtener un resultado negativo está ahí. Sin embargo, esto hace que tomar la iniciativa sea muy fortalecedor. Arriesgando y enfrentando la realidad, así como aceptar el resultado que se obtenga, reforzará la autoestima. Y si es todo así, sale bien, mucho mejor. Además, es cuestión de práctica. Tomar la iniciativa facilita que se vuelva a hacer en un futuro, ya que el simple hecho de ver que uno es el motor de su propia vida genera una subida de confianza. La confianza y la decisión. Para tomar la iniciativa, lo mejor es no pensarlo mucho y actuar. Tener la confianza y la decisión justa para dar el paso. No obstante, cuanto más se practica la toma de iniciativa, más crece la determinación y la confianza. Se comprueba que no sucede nada trágico si el resultado no es el esperado, así como ver que pueden suceder cosas maravillosas con un simple acto de valentía. Carisma. Ser capaz de ser proactivo y tener iniciativa favorece que los demás te perciban como un líder. Mejora la imagen que las personas tienen de ti, y si les responde adecuadamente, esta puede ser la diferencia entre obtener un éxito o un fracaso. Además, cuando se trata de dar el primer paso, es un asunto que respeta a otra persona
el otro lo agradece y lo valora enormemente. Tomar la iniciativa es una forma de mostrar interés o preocupación por los demás, ya sea para resolver algún conflicto o declarar sus sentimientos. Así genera sentimientos positivos y de confianza, haciendo que los demás también se interesen por uno mismo. Emociones positivas. Dar el primer paso hace que nos sentamos bien y por ende que los demás se sientan bien con nosotros. Esta emoción se transmite y hará que los demás se preocupen también por ti. Tomar la iniciativa nos libera de ciertas cargas, nos lleva a solucionar los problemas, a iniciar soluciones que pueden ser muy reconfortantes. Es decir, que nos quita la carga mental que dedicamos a pensar en qué puede pasar, en inseguridades, en miedos y en definitiva perder el tiempo sin actuar. Mejora tu comunicación. Cuanto más tomas de la iniciativa, mejor será tu forma de comunicación y mayores los recursos que ganarás. Aprenderás más y mejores formas de decidir las cosas para evitar o disminuir el impacto negativo en los demás. Así, a la larga, tus recursos serán mucho más efectivos, provocando que la gente se sienta mejor y que tú disfrutes más siendo el primero en dar el paso. En resumen, dar el primer paso te convierte en un agente activo de tu propia vida, evita malestares y dispara tu crecimiento personal. Hasta acá es el artículo. A mí me tocó muy de cerca y les voy a contar mi experiencia personal, que la tuve, por ejemplo, cuando inicié este canal de YouTube. Yo era funcionaria en la Universidad de la República, me jubilé con 40 años y antes de jubilarme yo había empezado a estudiar varias cosas, muchas cosas que iban con el crecimiento personal justamente. Empecé con la moda, con asesor de imagen, con maquillaje, y después me derivó a coaching, me derivó a psicogenealogía, que me atrapó, y bueno, fui como juntando en mí muchos conocimientos que en definitiva yo no los aplicaba a nada, porque yo no trabajaba con todas esas cosas. Nunca fui asesor de imagen, nunca fui maquilladora, nunca fui psicogenealogista, aunque después sí, pero bueno, en el momento me sentí como que tenía un montón de conocimientos y ¿qué hacía con ellos? Entonces fue mi idea decir, bueno, voy a utilizar ese 50% que a mí me corresponde, que es el dar, en este canal de YouTube. Y hace casi 3 años que estoy brindando informaciones, por eso le puse al canal compartiendo experiencias, porque no solamente hablo de crecimiento personal, puedo hablar de moda, puedo hablar de todas las cosas que nos hagan felices y nos hagan un crecimiento a nosotros. Aplico mucho la psicogenealogía porque es muy importante el árbol genealógico, saberlo, entenderlo. Por eso hay un montón de información dentro del canal. Y bueno, yo me siento muy bien. Me costó mucho la primera vez que lo hice, muchísimo. Empecé a grabar cosas en enero y el lanzamiento, si se quiere, del canal lo hice el 13 de julio de ese año, que era el cumpleaños de mi mamá. Dije, bueno, es la meta, porque yo me venía preparando y bueno, cómo hago esto y cómo hago el otro, buscando en YouTube, todo lo hice sola.
buscando en YouTube tutoriales de cómo se hacía, cómo se grababa, qué necesitaba, bueno, un montón de cosas. Yo no tengo buena memoria, soy disléxica, entonces me costaba mucho el hablar, así, no podía hablar. Entonces, digo, ¿de qué manera yo puedo transmitir sin tener que acordarme de las cosas? Entonces encontré esto, buscar determinados artículos que me sirvieran a mí, porque yo leo bastante, y transmitírselos. Ahí estoy aplicando, como yo digo, mi 50%. El otro 50% corresponde al que esté detrás de la pantalla, leyendo, viendo, opinando y, recibiendo ese 50%. Pero ahí ya no puedo hacer nada. Yo me sentía muy bien con eso, con por supuesto muy poquitos seguidores, tratando de que el canal creciera. Sigo tratando de que crezca porque creo que son cosas muy importantes, pero bueno, me costó muchísimo, me costó como 5 meses el decir, bueno, empiezo y cómo lo grabo y cómo no lo grabo, hasta que me di cuenta que, bueno, que yo tenía que poner un límite, y el límite fue ese. Bueno, tal día yo voy a programar para que aparezca el primer video, y para eso me tengo que decidir, y empecé a grabar. Como todos los youtubers que andan por acá, dicen, los primeros videos dan vergüenza ajena, pero bueno, fue eso que dijimos, dar el primer paso, y para eso tuve que, con mi edad, que no es mucha, pero bueno, tengo 63, empecé con 60, y digo, no es lo mismo hacer esto con 20 años, 30 años, que hacerlo ya con 60 años, cuando uno entiende un poco menos de las redes, un poco menos, o sea, se tiene como que interiorizar más, tiene más errores porque no está tan familiarizado. Pero bueno, va a lo que les contaba, de que tuve que vencer muchísimos miedos para cumplir con esa meta del 13 de junio. En esos 5 meses vencí. Y me di cuenta de que, bueno, si yo no vencía eso, era imposible que el canal abriera, siguiera, que yo pudiera utilizar ese 50% de todo lo que yo sabía y quería transmitir. O sea, dependía de mí, únicamente de mí. Así que bueno, lo hice, vencí muchísimos miedos, y bueno, logré hacerlo. Y ahora estoy muy satisfecha con lo que yo hago. Los seguidores crecieron, yo crecí, pude mejorar no solamente los videos, pude mejorar lo que está atrás, pude mejorar un montón de cosas que fui aprendiendo con otros youtubers a los que yo voy siguiendo, y van recomendando cosas, y bueno, y así fue que estoy acá, afirmando todo lo que dice esta psicóloga, y afirmándoles a ustedes que sí, que hay que tener mucha confianza, hay que derribar esos miedos, saber que somos personas que, como todos, y no importa la edad, nos equivocamos, pero bueno, acá está lo que yo les brindo, y por lo que a mí me hace feliz. Yo estoy feliz haciendo esto, lo hago con mucho amor, como se lo digo en todos los videos, agradeciendo siempre al que me está mirando, al que dedica su tiempo, al que le da el like, porque yo se los doy, porque sé lo que se está de este lado. Entonces le doy el like, le hago algún comentario, porque es muy importante para el que está de este lado saber que sus temas interesan, que lo que está haciendo no lo está haciendo en vano, que es interesante. Y yo estoy convencida de eso, yo estoy convencida de que todas estas cosas nos sirven a todos,
y en todos los ámbitos de la vida. Así que bueno, no me queda más que agradecerles al que haya llegado hasta acá, el que haya escuchado esa parte de mi experiencia personal, aunque bueno, en este momento hace muy pocos días, se puede decir, empecé también a incursionar en TikTok y en Instagram, a hacer otros formatos en otros lados, y también tuve que vencer muchos miedos. Yo tengo un hijo youtuber y bueno, él me ha dado todas esas indicaciones y ánimo para que pudiera largarme en todas esas otras plataformas. Así que bueno, aquí estoy yo. Espero les haya gustado, les agradezco muchísimo, les pido que se suscriban, les pido que compartan, que le den un like, y yo con la promesa de estar una vez por semana mínimo con ustedes, trayéndoles, como siempre les digo, algo interesante para vivir mejor. Que pasen bien, los quiero mucho, chao.